Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga, que se los guarde. Hermanos, me gustaría hoy compartir esta palabra con ustedes. Está en 1 Corintios 12, del 1, va adelante. Dice la bendita palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de oraciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno lo es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén y amén. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es vida, Padre. Oh, Señor, te pedimos hoy en el nombre que es Jesús, Señor, que seas tú mismo dándonos entendimiento, discernimiento a tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos, por favor, Padre, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Santifícanos en tu verdad, Señor, y guíanos hacia ella, Dios mío, enderezando tus caminos delante de nosotros. Oh, Padre Santo, por favor, te pedimos en el nombre que es Jesús, derrama tu Espíritu Santo. Oh, bienvenido Espíritu Santo, ven, reparte el pan de vida, danos entendimiento, háblanos, exhórtanos, guíanos, restauranos, cámbianos. Oh, te lo pedimos en el nombre que es Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy me gustaría compartir esta preciosa palabra sobre los dones espirituales. Hermanos, la Biblia nos exhorta, hermanos, a no ignorar los dones espirituales. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, dice: no quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales. Es importante, hermanos, entender esto. No debemos ignorar. Es un mandamiento, hermanos. Nosotros debemos siempre, hermanos, dar al Espíritu su lugar. Fíjense, hermanos, la misma palabra dice que nadie puede llamar a Cristo el Señor si le fuera por el Espíritu Santo, hermanos. No podemos, hermanos, estar en una postura donde apartamos la presencia del Espíritu dentro de la iglesia. La iglesia del Señor, hermanos, es una iglesia viva. La palabra de Dios es viva, y los dones del Espíritu Santo son regalos del Espíritu
de Dios mandó a nosotros para edificar la iglesia, para exhortar la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia camine en espíritu. Por eso, hermanos, es un mandamiento de Dios que no podemos ignorar de ninguna manera los dones del Espíritu Santo. Digo esto, hermano, porque estamos viviendo en tiempos de una gran apostasía, hermanos, donde realmente muchos de los dones espirituales hoy se ignoran. Hoy mismo, hermanos, muchos se ignoran que hay profetas, que hay profecías. Muchos hoy ignoran que hay apóstoles. Hermanos, si vamos a leer aquí en el mismo capítulo, hermanos, dice en el mismo capítulo 12 el 28 y al 29 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Luego el apóstol hace la pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Hermanos, los dones del Espíritu Santo son necesarios dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo. Y Dios es tan maravilloso, tan justo, repartió estos dones como Él quiera. Por eso, hermanos, no tenemos que minimizar ni despreciar ninguno de los dones del Espíritu Santo. Hermanos, es importante que nosotros, como dice la palabra, como nosotros somos el cuerpo tiene diversidades de miembros. Y cada miembro es importante. Y cada miembro necesita del otro. Así es el cuerpo de Cristo. Así es la iglesia del Señor. Como un cuerpo. La mano necesita la oreja. Y la oreja necesita la boca necesita los ojos. Así son los dones y los ministerios del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Dentro de la misma iglesia hay apóstoles, hay profetas, hay maestros, hay pastores, hay dones de sanidades, hay dones de milagros, hay dones de echar demonios, hay dones de lenguas, hay dones de interpretación de lenguas. Y todos nos completamos y todos nos edificamos dentro del mismo cuerpo de Dios, de Cristo. ¿Por qué os digo, hermano? Porque estamos viendo un tiempo donde algunos dones ya están desapareciendo en la iglesia, más muchos iglesias, hermanos, no reconocen algunos dones. Hoy día, hermanos, hay iglesias que no reconocen el ministerio apostólico de los apóstoles, diciendo que ya eran en el tiempo de la iglesia primitiva, ahora no hay apóstoles, cuando la palabra apóstol significa enviado. Dios ha enviado apóstoles en la iglesia primitiva y sigue enviando. Hoy día los enviados son los misioneros. ¿Cómo llegó el evangelio a África? No fuera por los enviados, por los misioneros. ¿Cómo llegó el evangelio a las Amazonas? No fuera por los enviados, los apóstoles. ¿Cómo llegó el evangelio, hermanos, a esos sitios remotos en India, en Pakistán? ¿Cuántos enviados del Señor han dado su vida en estos países, hermanos, por el evangelio? Esos son los verdaderos enviados, los verdaderos apóstoles. Por eso, hermanos, no podemos de ninguna manera hoy deshacer o desechar un ministerio tan importante diciendo que hoy no hay apóstoles. Por la presencia de los falsos apóstoles no podemos desechar los verdaderos. Por la presencia de las multitudes de falsos profetas, de ninguna manera, hermanos, nosotros decimos hoy día no hay profetas. No, de ninguna manera. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque estamos viviendo en tiempos donde abundan las falsas profecías y abundan también los falsos apóstoles, pero de ninguna manera, hermanos, tenemos que desechar lo verdadero, porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, Dios sigue el mismo de hoy, Dios sigue siendo lo mismo para siempre. Dios no cambia, no muda. Más, hermanos, si vamos a ver, por ejemplo, hermanos, el ministerio profético, lo que es el don de profecía, que ha existido en el Antiguo Testamento y ha existido en el Nuevo Testamento. Mas si leemos la Biblia, hermanos, hablo sobre todo el don de profecía, porque
hay muchas iglesias dicen no hay profetas. Estamos viviendo que no hay más profetas. No reconocen los verdaderos profetas. Por eso Dios habla y no escuchamos. Dios exhorta y hacemos los oídos sordos. Hermanos, si vamos a leer en 1 Corintios 14:1, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sobre todo que profeticéis. Sobre todo procurar el don de profecía. Imaginen, es un don imprescindible y necesario para la iglesia. Porque, hermano, con este don, hermano, se edifica la iglesia. Con este don se exhorta a la iglesia. Con este don, hermano, la iglesia se cambia de rumbo o se extraía del camino de Dios. Dios manda a sus profetas. Dios manda a sus profetas para que la iglesia sea exhortada, para que la iglesia vuelva al camino. Hermano, si digamos hoy día que no hay profetas, tampoco hay maestros, tampoco hay apóstoles, tampoco hay pastores. No, algunos dicen, sí, hay existe el don de profecía, pero no existe profeta. Es imposible. Si digo esto, estoy diciendo que existe el don de maestro, pero tampoco hay maestros. Hermano, Dios es Dios de orden, no es Dios de confesión, hermanos. Hay profetas verdaderos, hay profetas y ha existido. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por eso, hermanos, hablo de este tema porque muchas veces nosotros ignoramos las escrituras y sacamos una doctrina de 1 o 2 versículos. Vemos, hermanos, en Amos 3:7, dice el Señor en su bendita palabra: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hermanos, dice la palabra que Dios no hará nada sin que antes lo revela a sus siervos los profetas. Hermanos, Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Hermanos, siempre Dios mandó los profetas. Decimos, sí, no hace falta, hoy no necesitamos profetas porque tenemos la palabra más segura que la Biblia. Ciertamente la Biblia es la palabra profética más segura. Pero, hermanos, ¿acaso el Antiguo Testamento no es una palabra de Dios? ¿Acaso el Antiguo Testamento, cuando los judíos tenían la ley completa, los mandamientos que le incitan a no tener dioses ajenos, y lo harían, no tenían la palabra más segura? Pero Dios siempre mandaba profetas porque Dios es misericordioso, mis hermanos. Dios es amoroso, mis hermanos. Dios no quiere que su pueblo perezca, hermanos. Aún antes que Dios manda cualquier juicio, siempre ha mandado profetas. Ese es Dios. Es el Dios que conocemos, hermanos. Es el Dios amoroso, misericordioso. Dios quiere que todos volvemos a Él. Dios quiere que nadie perezca. Dios no va a dejar, hermanos, que algo va. Dios siempre manda advertencias, siempre manda profecías. Por eso, hermanos, conforme la palabra de Dios, mis hermanos, Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Nunca cambia. Muchos han cogido un versículo o dos, como el versículo en Primera de Hebreos. El 1 de Hebreos 1, en la bendita palabra del Señor, dice el Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En el 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Hermanos, este versículo está hablando que todo el Antiguo Testamento, todos los profetas que hablaban, todo el fin era Cristo. Y hoy Dios nos habla por Cristo. No significa que Dios ha dejado de mandar profecía. No significa que Dios ha dejado de mandarnos los dones espirituales. No significa que Dios ya no usa los hombres y las mujeres derramando su Espíritu Santo sobre toda carne para que veamos visiones y vemos sueños y profetizamos. No significa de ninguna manera. Más, si este versículo, hermanos, significa que Dios ya no habla por los profetas, la pregunta número 1: ¿había profetas en el Nuevo Testamento después de Cristo Jesús? ¿Ha muerto, ha resucitado?
La respuesta, sí, mis hermanos. La Biblia, gracias a Dios, es un libro, no nos deja confusos nunca. Multitudes de versículos donde confirman y afirman que había profetas. Y no solamente había profetas, Dios nos incita, hermanos, que tenemos que procurar profetizar y tenemos que siempre no a ignorar ninguno de los dones de los Espíritu Santo. Vamos a ver, hermanos, en el libro de los Hechos está hablando de muchos profetas, hablando del profeta Agabo. El profeta Agabo, hermano, vemos en Hechos 21:10, del 10 al 11, dice la bendita palabra del Señor, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén el varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Agabo, el profeta Agabo, dice la palabra bendita del Señor en Hechos 21, 10 al 11, es profeta. Agabo era profeta, hermanos. Entonces, ¿qué? Dios nos dio su confesión. ¿Cómo Dios va a decir que ahora ya no hay más profetas? Y él dijo, pero hay profetas. Agabo era un profeta de Dios. Agabo, hermanos, profetizó del apóstol Pablo cuando iba a Jerusalén. Cuando va a Jerusalén, lo profetizó que él va a ser atado y va a ser entregado a los gentiles, y se cumplió la profecía. Y no solamente esto, hermanos, lo mismo Hechos también 11:27 va adelante, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Unos profetas, quiere decir que había más profetas todavía. Y dice el 28, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Hermanos, fíjense, hermanos, cómo lo tomaron en serio los discípulos, que empezaron a mandar alimento y mandar a las iglesias en Judea, hermano. Dice el 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. En el 30 dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hermanos, la iglesia primitiva creía en la palabra de Dios. La iglesia primitiva creía en los profetas de Dios. Dios sigue el mismo de ayer y hoy y por los siglos y nunca cambia. No solamente, hermano, Agabo era profeta. No solamente, vimos el Nuevo Testamento hablaba que Felipe, sus 4 hijas profetizaban. No solamente las 4 hijas de Felipe, vemos en Hechos, hermanos, 15:32, dice literalmente, Judas y Silas, como ellos también eran profetas. ¿Eran qué? Profetas. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Hermanos, Dios no cambia, hermanos. Dios no va a poner esto en su palabra para que nosotros lo ignoramos. Cuidado, hermano, cuidado, hermana, pastor, pastora, maestro. Dios no cambia. Dios es el mismo para siempre. Hermanos, como hay apóstoles hoy día, hay profetas hoy día. Como hay, hermanos, no por la presencia de los falsos apóstoles y los falsos maestros y los falsos profetas, desechamos los verdaderos. Por eso tenemos el Espíritu. Por eso dice la palabra, nosotros tenemos la unción del Santo. La unción del Santo. Tenemos el Espíritu Santo para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso no podemos desechar un ministerio como un ministerio apostólico o un ministerio de profético. Y no digamos, no, y hoy no hay apóstoles, no hay profetas, no hay... Y no escuchamos la voz de Dios. Hoy Dios sigue hablando, hermanos, a nosotros. Hoy Dios sigue hablando a su iglesia. Hoy Dios sigue exhortando a la iglesia. Y más, hermanos, en este tiempo posteriores, donde muchos apostataron de la fe,
Estamos viviendo en tiempos posteriores donde la apostasía abunde, y hay escasez en la sana doctrina, hay escasez en la palabra. ¿Usted cree que Dios va a dejar a su pueblo, su iglesia, siguiendo esos falsos maestros y esos falsos exhortar al pueblo como hizo con el pueblo de Israel? ¿Acaso no somos el pueblo de Dios? ¿Acaso Dios ha cambiado? Ya no es misericordioso ahora con nosotros. Dijo, no, ya les tengo mi palabra y pro. Ustedes ahora lo creen. Y si no lo creen van al infierno. No, hermano, Dios no es así. Dios es misericordioso, mis hermanos. Dios sigue hablando a su pueblo. Dios sigue exhortando a su pueblo. Dios sigue mandando profetas, hermanos. Y nosotros tenemos que escuchar, tenemos que examinar. Eso sí, Dios nos manda a examinar y probar los espíritus, a ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso tenemos este mandamiento: escuchar, examinar y cuando Dios habla, hermano, obedecer. Por lo cual, hermanos, tenemos que tener el discernimiento. Hermanos, el apóstol Pablo, cuando hablaba sobre los dones espirituales, hay algo maravilloso que decir. En la misma iglesia cada uno tiene un don, pero nosotros no despreciamos el don que tiene el otro, y eso tristemente pasa en algunas iglesias. Desprecian el otro. Uno dice que exalta un don y despreciar el otro don. Eso, hermanos, no es de Dios. Más la palabra nos enseña que somos un solo cuerpo y cada uno de nosotros presenta un miembro del cuerpo que es necesario. Aún dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12, dice así la palabra, 1 Corintios 12, 23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Y antes dice en el 22, antes bien a los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Es decir, un miembro a nosotros nos parece un débil, es necesario. Uno va a decir, no, es que el ojo es más importante que la mano. O uno va a decir, no, yo creo que la boca es mucho más importante que el pie. No, hermanos, aunque les parece débil, aunque les parece indigno, es más digno, hermano, es necesario, es decoro. Por lo cual está enseñando la palabra de Dios, hermano, o que no despreciamos ningún don. Y esto tristemente hoy en la iglesia pasa. El maestro ve que su don es más importante y más importante con los demás, por eso empieza a desechar al profeta, a desechar al apóstol, o a desechar al que tiene el don de sanidad. No, hermanos, todos los dones espirituales de Dios son necesarios, son imprescindibles. No podemos ignorar de ninguna manera ningún don. Y como el Señor nos enseñó, somos un cuerpo y cada uno de nosotros, con el don que Dios ha dado, un miembro eficaz y necesario. Por lo cual somos iguales delante de los ojos de Dios. Ninguno es mayor, ninguno es menor, pero cada uno Dios lo puso como Él quiera. Hay algunos tiene un don, hay algunos tiene dos, hay algunos tiene más. Dios haga como Él quiera. Y tenemos que alegrarnos y gozarnos por los dones que tiene el otro. No debemos que tener ni celo, ni envidia, ni competencia de ninguna manera. Pero eso, hermanos, tenemos que acordarnos en los posteriores tiempos, hermanos, que los dones espirituales son necesarios, hermanos. No desechamos los dones espirituales y volvemos secos en espíritu. Dejamos el Espíritu Santo aparte, al lado. Digamos, no queremos profetas, no queremos escuchar palabra profética, queremos la palabra profética más segura de la Biblia. Hermanos, por eso está el don, por eso está la unción del Espíritu Santo, por eso está el Espíritu Santo, por eso nosotros tenemos el Espíritu de Dios para discernir, para examinar, para probar los espíritus. Nosotros tenemos algo precioso llamado el Espíritu Santo, que Él mismo, el Espíritu Santo nos abre los ojos y nos dice, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Si veo a una persona, falso profeta, voy a verlo porque el Espíritu Santo me va a usar por los frutos de Él y por una cosa que dijo el Señor. Si no se cumple, ciertamente no es de Dios, pero tengo un discernimiento de Dios, hermano. No vamos a hacer, hermanos, la vista gorda, vamos a cerrar los ojos, los oídos
cuando Dios habla, mis hermanos. No vamos a decir, no, yo no quiero saber nada de ningún don espiritual, yo no quiero saber nada de profetas, yo no quiero saber nada de visiones, yo no quiero saber nada de sueños, porque realmente yo tengo la palabra profética más segura de la Biblia y es suficiente. Hermano, cuidado, mis hermanos, estamos desechando al Espíritu de Dios, estamos desechando a los dones de Dios. ¿Y qué haremos nosotros con la palabra de Dios en Joel, cuando dice en los posteriores tiempos que Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne? Los ancianos, los jóvenes, las mujeres profetizarán, soñarán, verán visiones. ¿Y sabe qué dijo? Antes que venga el día espantoso, que es decir, hoy, tiempos finales, antes que venga el día espantoso, mis hermanos, antes que venga el día del juicio final, mis hermanos, antes que venga este día, antes que venga el día, hermanos, donde Dios derrama su ira, es para nosotros. ¿Qué haremos con esta palabra? Desechamos, decimos no, Dios ahora no habla por medio de visiones, Dios no habla por medio de sueños, Dios no habla por medio de profetas. Hermano, cuidado, hermano, es lo mismo que hicieron el pueblo de Israel con Jeremías, es lo mismo que hicieron el pueblo de Israel con Ezequiel, con Isaías, con los verdaderos profetas, hermano. Les desecharon, dijeron que no necesitamos, tenemos la ley, tenemos la palabra. Desecharon los verdaderos profetas y muchos perecieron por desechar la palabra de Dios. Pero cuando Dios habla por medio de su profeta, hermanos, es Dios hablando. Tenemos que examinarlos, tenemos que probarlos, tenemos que verlos bajo la lupa y tenemos que examinarlos a la luz de la palabra de Dios. Si el que está hablando el profeta es contrario a la palabra de Dios, pues no lo aceptamos. Si un profeta ahora me levanta y dice que Dios ahora va a mandar todo el mundo al cielo y no existe el infierno, pues no. Si un falso profeta me dice que la salvación, Dios me reveló que la salvación no se pierde, pues no. Como un falso maestro también me enseña una enseñanza contraria a la palabra, tengo que examinar sobre la palabra. No tengo que comer todo lo que me dan, tengo que probar. Tenemos un mandamiento que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Nosotros tenemos este mandamiento del Señor, probar los espíritus también. Tenemos que examinar a nosotros mismos si estamos en la fe. Es un mandamiento de Dios. Por eso, hermanos, es necesario tener la permanencia en comunión con el Espíritu Santo, con el Señor. Tenemos que tener la permanencia. Debemos siempre leer la palabra, escudriñar la palabra, no comer todo lo que nos dan. Dicen, mira, así es. Por eso ha metido la apostasía en la iglesia y ha arraigado en la iglesia, porque el pueblo, como dice la palabra, el pueblo pereció por falta de conocimiento, cuando desecharon el conocimiento. No desechamos la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra y todo lo que escuchamos, sea profecía, sea visión, sea sueño, lo ponemos a la luz de la palabra, hermanos. Dios es el mismo de ayer. Dios sigue revelando, Dios sigue hablándonos, Dios sigue enseñándonos cosas nuevas. Por supuesto, hermanos, debemos escuchar la voz de Dios. Dios dice, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas ocultas que no conoces. Dios sigue el mismo Dios de ayer y hoy. Muchas cosas nosotros, Dios ha revelado muchas cosas. Hemos visto muchos testimonios. Dios reveló muchas cosas a nosotros por medio de sus visiones, por medio de sueños. Cosas que no contradicen con la palabra, más confirman y afirman la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no debemos ignorar de ninguna manera ninguno de los dones del Espíritu Santo, ninguno de los ministerios del Espíritu Santo, porque Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy y por los siglos. Dios sigue mandando enviados que son apóstoles para predicar la palabra a las naciones. Dios sigue mandando profetas a su pueblo para exhortar su pueblo, para edificar su pueblo, para conciliar su pueblo, para que el pueblo se afirme en la palabra. Dios sigue mandando maestros, Dios sigue mandando pastores, Dios sigue mandando hombres y mujeres con dones del Espíritu, dones de hablar de lenguas, de hacer milagros, de echar demonios. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Por eso, hermanos, en estos posteriores tiempos tenemos que volver a la palabra y no coger un versículo o dos y construir una doctrina. Tristemente aleja a uno de la verdad.
como esta doctrina, hermanos, que hoy día abundan en muchas iglesias, que ya no hay más profetas y que ya no hay más apóstoles. Hermano, cuidado mis hermanos, porque Dios no ha cambiado. Entonces, si Dios ha cambiado, entonces todo lo que nosotros tenemos que también, no desechamos también el Antiguo Testamento. No, hermano, Dios sigue hablando por medio de su palabra, sigue hablando por medio de profetas, sigue hablando por medio de visiones, sigue hablando por medio de sueños. No ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Nosotros cambiamos, pero Él no cambia. ¿Y quién va a exhortar al maestro cuando se va a descargar de la palabra? Cuando malinterpreta la palabra. Dios manda profetas para exhortar al maestro. ¿Quién va a exhortarme a mí y a ti? La palabra de Dios, pero también Dios usa sus siervos. Dios usa un hermano para que te exhorte. Dios usa un profeta para que te exhorte. Dios usa una visión para que me exhorte. Dios usa un sueño para que me exhorte. Dios, hermano, es poderoso. Él hace como Él quiera. Nosotros no podemos entrar y decir por qué así y por qué deja de hacer así. Dios, oh, poderoso, es soberano. Como Él quiera, haga y hará conmigo. Como Él quiere. Él puede hablarme en medio de su palabra. Amén, Señor. Él puede hablarme en medio de su sueño. Amén, Señor. Él puede hablarme por medio de una visión. Amén, Señor. Él puede hablar por medio de un profeta. Amén, Señor. No voy a decir, no, ahora no hay profetas. Como algunos dicen, tampoco ahora no hay don de lenguas. No hay ahora no hay don de sanidades. Algunos lo dicen. Ese será para la iglesia primitiva, no para nosotros. Y tristemente los mismos que dicen que no hay profetas, y cuando hacen la pregunta, dicen, ¿y cómo puede ser que no hay profetas? Si hubo profetas en la iglesia primitiva después de la resurrección del Señor. Hubo muchos profetas, y la Biblia habla de Agabo, habla de Sila, habla de Judas, y habla mucho más profetas que eran en Judea. ¿Cómo puede ser? Dice, no, ese era para la iglesia primitiva. Exactamente el mismo argumento que usan otros diciendo que los dones de lenguas y los dones de sanidades y los dones de profecías era la iglesia primitiva. Estamos lo mismo. No, hermanos, Dios es el mismo Dios de ayer, Dios es el mismo Dios de hoy, y Dios no cambia ni muda. Nosotros podemos cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo Dios. Un Dios poderoso, pero también es un Dios misericordioso. Un Dios que también, hermano, advierte antes que haga cualquier cosa, como dijo Amos. Dios no cambia. Dios siempre, antes que haga cualquier cosa, hermano, advierte. Manda advertencia, exhorta, reprende por medio de sus santos. Más dice, revela sus secretos. Hermanos, Dios revela sus secretos. Cosas que pasarán y no han pasado. Y Dios puede decir que va a haber, como hizo con Agabo, dijo que va a haber una hambruna. Y se cumplió en el tiempo de Claudia la hambruna. Que digamos, si un día un profeta dice que va a haber una catástrofe en tal país y pasa, y hay profetas hoy día, que han profetizado catástrofes en países concretos y han pasado literalmente, ¿nosotros podemos decir que no son profetas? Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay mucho cuidado, porque esto mismo es el pueblo de Israel con los verdaderos profetas, y creyeron más en los falsos profetas. Desecharon a Jeremías, desecharon a Isaías, desecharon a Ezequiel, desecharon a los verdaderos profetas y creyeron los falsos profetas. Hoy día, tristemente, la iglesia de Cristo, hay muchos no creen que hay profetas hoy día. Hay muchos no creen en las visiones hoy día. Hay muchos no creen que Dios habla por medio de visiones. Hay muchos no creen que Dios habla por medio de sueños. Más lo minimizan, lo dicen, ese es para ti, es privado. No, hermano. Dios puede usar una pareja pequeña, le da una visión para toda la iglesia, para el mismo pastor, para el mismo maestro. No desechamos a Dios cuando habla, mis hermanos, porque Dios es misericordioso. Dios sigue hasta hoy exhortando, reprendiendo, edificando, levantando. Dios sigue hasta hoy usando el cuerpo de Cristo, mandando dones de su Espíritu Santo sobre su iglesia, levantando profetas. Dios sigue levantando profetas, Dios sigue levantando apóstoles, Dios sigue levantando maestros, Dios sigue haciendo milagros de sanidad. Dios sigue haciendo lo mismo que hacía, y cosas mayores, como dijo el Señor Jesús, harán. Por eso no dudamos. No dudamos, hermanos, que Dios es el mismo de ayer.
Dios no ha cambiado, mis hermanos. Dios sigue el mismo de ayer. Dios sigue el mismo de hoy. Y será lo mismo. Dios es bueno, misericordioso. Esta palabra, hermanos, hoy, para que nosotros, mis hermanos, volvemos a las sendas antiguas y creemos en este Dios poderoso, en ese Dios santo, en ese Dios que siga haciendo milagros, que ese Dios que siga hablando a sus pueblos. Pero eso, mis hermanos, debemos examinar las profecías, examinar, porque es un mandamiento de Dios, y eso tenemos que hacerlo con libertad. Hoy la iglesia debe ser libre, como la iglesia primitiva de mis hermanos. La iglesia primitiva de mis hermanos era iglesia que abundaban profecías. Había muchos profetas en la iglesia primitiva. Tanto, hermano, que cuando profetizaban muchos a la vez. Hasta la voz del viejo Pablo dijo, cuando lo hacéis con orden. Cuando uno va a profetizar, el otro tiene que esperar. Nunca dijo que ya no más profecías, se acabaron. Ahora ya no se habla de Dios con profecía. Nunca dijo esto el apóstol Pablo. Nunca en la Biblia ningún apóstol dijo esto, mis hermanos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, coger un versículo y construir una doctrina contraria a las multitudes de versículos que confirman que hay hoy día profetas, hay apóstoles. Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Por eso, hermanos, que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que sigamos firmes con la palabra, que sigamos firmes con el camino de Dios, y que la palabra, hermanos, es preciosa porque nos corrige, nos exhorta, nos reprende, nos restaura. Y esta palabra, mis hermanos, para que nosotros otra vez volvemos, hermanos, a buscar de Dios, y no, hermanos, desechar la palabra de Dios. No desechamos a Dios cuando nos hable. Vamos a orar, mis hermanos. Dios mío, gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Oh Dios mío, oh te bendigo y te alabo, mi Padre. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sigues el mismo de ayer, el mismo Dios de hoy. Por los siglos de los siglos nunca cambias ni mudas, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú no harás nada, Señor, sin antes, Señor, revelarlo a tus santos profetas, Padre Santo. Gracias, Señor, por los dones del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande, Señor, y que eres un Dios vivo, y sigues hablando, y sigues exhortando, y sigues cambiándonos, Señor. Oh, Dios mío, perdónanos, Señor, por dudarnos, Señor, de ti. Perdónanos, Padre Santo, porque hemos pensado que tú has cambiado. Perdónanos, Señor, porque pensamos, Señor, que alguna parte de la Biblia no es para nosotros. Pero sí, Señor, tú nos hablas por medio de tu palabra, por medio de tus profetas, por medio de visiones y sueños, por mil maneras, Señor, porque tú amas al hombre, amas a nosotros, y no querés que ninguno perezca. Por eso te damos gracias, Señor, gracias, Santo. Oh, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a seguir firmes, Señor, en tus caminos, a seguir firmes, Señor, en tu palabra. Santifícanos en la verdad, Dios mío, y guárdanos de todo mal, de todo peligro, de toda tentación. Te la pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos, que el Señor los guarde grandemente, en el nombre de Jesús. Amén.